Bueno, me demoré en grabar este video porque no me gusta grabar videos, sobre todo cuando le estoy hablando a un público imaginario. Sin embargo, pues será de pronto el impulso del Fénix del taller que ven que hice este fin de semana, o como toda la motivación que tiene este nuevo proyecto que me invita a hacer este video porque creo que el texto, el PDF que estoy compartiendo, no termina de transmitir con mucha precisión lo que va a hacer esta formación nueva. Y, y bueno, pensé en varias posibilidades de transmitir esta información y esta fue la más fácil en últimas. Y también porque parte de los retos que yo tengo dentro de este proyecto es salirme de un único canal de, de información que es el escrito, ¿no? Digamos que es mi forma preferida, siempre ha sido escribir, creo que es lo que más se me facilita, lo que más me gusta, lo puedo hacer en cualquier momento, es donde más puedo organizar mi información y no irme por las ramas, pero también es cierto que se pierden cosas en esa manera y además de todo, pues no todo el mundo le gusta leer. Y yo misma muchas veces me quedo dormida oyendo un video o voy en un trancón oyendo un audio o en una fila, ¿no? Y es un canal que tiene otro tipo de vía y que también tiene un poder. Como que hay algo que el tono de voz o que la cámara también transmiten que va mucho más allá de las palabras. Y bueno, entonces un poco también ampliando mis propias limitaciones, que es parte de lo que quiero hacer justamente en esta formación, es podernos ampliar de nuestros paradigmas y de nuestras limitaciones, pues es esto, es hacer más videos, es hacer más audios, es transmitir más información por diferentes vías por diferentes canales, más allá del escrito, que seguirá siendo igual el mío principal. Y bueno, la intención de este video es poder explicar un poco mejor, no sé si explicar es la palabra, como transmitir lo que va a ser la formación de visionarios del nuevo paradigma que acabo de lanzar y que justamente ahora en el Fénix tuve como mucha certeza de que es el proyecto en el que me quiero enfocar y lo que quiero hacer, ¿no? En estos próximos meses. También estoy cerrando el grupo de maestría de la vida del corazón, que también fue muy poderoso, muy contundente en el sentido de ver materializarse muchas de las prácticas que escribí en el libro de la vida del corazón y de las cosas que he venido hablando en los últimos años, como un entrenamiento muy disciplinado en muchos sentidos, como una práctica de mucha contundencia que nos llevó a lugares muy bonitos y muy sorprendentes. Entonces me animó mucho a, a continuar con el proceso grupal como lo voy a hacer ahora en septiembre y no esperarme enero como era la idea que tenía originalmente, como para darle un poco de tiempo. Entonces, bueno, ahí va, esa es una formación que se llama formación, porque no sé, así llegó un poco también el nombre porque creo que quiero, quiero con eso decir que va más allá de un grupo, un taller, ¿no? Si tiene una pretensión de compartir una información. Y a eso, bueno, eso es lo que quiero contarles. Es un grupo para quienes, ¿no? Para, creo que yo toda la vida, todo lo que yo he hecho desde que tengo memoria, ha tenido un eje, ¿no? Y ha tenido un hilo conductor que hoy que miro para atrás y que hago una recapitulación puedo ver. Y es, no importa si ha sido a través de blogs o ha sido a través del curso de vacaciones que hacía en el conjunto cerrado o ha sido a través de los trabajos en los que he estado o a través del libro que escribí o a través de los juegos que me he inventado o de la escuela de formación o de los grupos de crianza, ¿no? De los grupos de juego o de las sesiones individuales, de las terapias grupales, todo lo que yo he hecho y he diseñado, he creado, o en lo que he trabajado, si sean proyectos de otras personas también, ha tenido como algo muy en común y es este tema del nuevo paradigma, ¿no? De la conciencia de unidad, de la conciencia integral, de este sentido de integración de varias dimensiones del ser, siempre ha estado atravesado por ahí, ¿no? Como algo que ahora nombro nuevo paradigma, que antes no nombraba así, pero que siempre ha estado ahí.
y que las personas que han estado cerca de mí y que se han acercado desde los niños y adolescentes que han tomado terapia, las familias o las personas que han hecho los cursos o las personas que me han leído, ¿no? Las personas con las que he compartido espacios, terminan siendo muy, siempre personas que tienen este, he llamado visionarios, ¿no? Pero que tienen como esta mirada de que el mundo está en proceso de transformación hacia un nuevo paradigma de conciencia, hacia la conciencia de unidad, aunque no lo nombren así, aunque no lo sepan, pero entonces son personas que siempre se han sentido insatisfechas, por así decirlo, con la forma en cómo están construidos los sistemas, cómo la vida está planteada, como una sensación de incomodidad, una sensación de esto no puede ser todo, la vida no puede ser esta, como de sentirse a veces, puede ser que bichos raros o la oveja negra, pero no siempre, porque no siempre son personas que tienen como un espíritu de rebeldía, sino también a veces son personas que son muy seguidoras de la ley y de las normas, pero siempre como, como un llamado interno, una voz interna que dice como no puede ser, esto no puede ser todo, o esto tendría que ser distinto, o no me gusta, y como que en unas búsquedas poco convencionales, así sean muy personales, o intentando hacer cosas distintas en su trabajo, personas que intentan innovar o que no se creen del todo el cuento, ¿no? Un poco así, como el cuento que se cuenta el colectivo, el guión propuesto, ¿no? De la felicidad y del éxito, como una sensación de hay algo aquí que no me cuadra, ¿no? Puede ser la mamá que está criando, o puede ser el profesor, o puede ser un empresario, no importa. Como hay algo que no me cuadra esta forma de ser pareja, de ser familia, como hay algo que no me cuadra de que tengamos que vivir en guerra, de que todo se trate de sobrevivir y de trabajar para pagar unas cuentas, ¿no? Como una sensación de conformidad, de, ¿no? Que no tiene que ver con el aprender a aceptar la felicidad desde adentro, sino como con de verdad un impulso creativo y de transformación, de querer que el sistema médico sea distinto, que la psicología transcurra de otras maneras, ¿no? Y como que en ese sentido, personas que no han encontrado mucho siempre dónde estudiar eso que quieren estudiar, o que han hecho miles de cursos y cursos y cursos y como que ninguno termina de cerrar del todo, o como que se sienten un poco como que no pertenecen a algo porque en cuanto sienten que pertenecen ya hay una sensación de no querer pertenecer más ahí, como un poco resistentes a la confluencia de los grupos o al tener que ser de una sola forma o estar en un solo lugar, ¿no? O una sola comunidad cerrada que tenga unas normas específicas. Entonces ese es como el común, ¿no? Como personas que tienen algo ahí que dicen, no, yo quiero hacerlo distinto y sé que se puede, pero no sé muy bien cómo. Entonces, me he dado cuenta que esas son las personas que finalmente han estado cerca y con las que he compartido todos estos años de una u otra manera y nos hemos encontrado. Y entonces lo que quise fue como ya darle más forma a ese grupo. ¿Y por qué un grupo? Que también ahí ya voy a empezar a desglosar un poco de lo que se trata. Y es porque definitivamente creo mucho en la fuerza grupal, en el sostén que da un grupo, ¿no? En la posibilidad de verse en los otros, en la posibilidad de la conversación. Eh, Como que se ha perdido mucho ese espacio de conversación. Hemos aprendido mucho a hacer las cosas sola, mucho por nosotros mismos o en grupos en donde hay una autoridad que nos dice cómo se hacen las cosas, pero hay una fuerza en el intercambio de información, en la conversación, en el crear en conjunto, en el sostenernos unos con otros, en el todos tener la responsabilidad de tejer un espacio, en el verme en el espejo del otro, en el ampliar mi perspectiva con la mirada de un otro. Y eso es muy bonito, a mí me encanta más que no sean grupos demasiado grandes porque hay una posibilidad de conexión también. De mirarnos, de tomarnos el tiempo de conocernos, de profundizar también, de ir más allá, de que nos podamos ir quitando capas para poder entrar. Entonces, ese es como el primer punto, que esta formación que empieza ahora va a ser un grupo no muy grande, digamos que no he puesto un límite todavía de personas, pero yo calculo que no, sí, que no quiero que sean más de 40 personas o 30 las que lleguen, pero no pasarme de ese número
porque siento que ahí pierde la fuerza el grupo, ¿no? Y se vuelve algo demasiado masivo en donde ya perdemos la soberanía y nos convertimos en algo como que el mensaje se empieza a diluir en lo masivo. Eso por una parte. Em, entonces creo mucho en esa fuerza del grupo, entonces va a ser un grupo virtual y es virtual, aunque me encanta lo presencial y creo que tiene algo que no tiene lo virtual y que es como el contacto físico y la posibilidad de estar todos más concentrados en lo mismo, sin tantas distracciones y de verdad poder estar, ¿no? Como cuerpo completo. Sin embargo, también creo que este tema del nuevo paradigma tiene una característica y es, pues primero que todo tan centralizado no tiene tanto sentido, ¿no? Para mí, como que solamente las personas que están en las grandes ciudades o que están en los puntos convergentes de cierta información son las que puedan aprovechar ciertos recursos, me parece que está transformándose, está cambiando, entre otras cosas porque se hace poco sostenible que la gente siempre viaje solamente a los puntos en donde están, ¿no? Las universidades o los centros de formación o las personas más capacitadas o donde hay una masa, digamos, crítica para poder ocurrir un evento. Y yo lo que me he dado cuenta es eso, que las personas estamos como esparcidas por todas partes, ¿no? Hay en todos los rincones del país y en los rincones del mundo personas que están haciendo muchas transformaciones, que están haciendo agentes de cambio, que tienen muchos saberes y que estamos todos muy esparcidos por todas partes y que reunirnos se hace difícil por temas de tiempo, por temas de recursos, de espacios, porque estamos muy metidos en esa comunidad en la que estamos. Entonces es difícil la reunión presencial y por eso yo he optado porque algunas de las cosas que hago sean virtuales, no todas, pero intento que haya bastantes virtuales para un tema de accesibilidad, ¿no? Que haya más acceso a estos grupos y que hoy en día afortunadamente una de las grandes ventajas de la virtualidad es esa y que también lo hace más fácil porque otra de las cosas que vamos a ver es que pues esto todo que estamos haciendo nuevo y novedoso y innovador, pues ocurre al mismo tiempo que ocurre una vida muy cotidiana, con muchas tareas que todavía no hemos podido soltar y que se hace difícil abrirle siempre el espacio a procesos, ¿no? Entonces, la virtualidad nos da una posibilidad de mayor flexibilidad y de mayor compromiso muchas veces cuando hay suficiente motivación y pues de podernos conectar también, ¿no? Y que esas personas que están en diferentes puntos focales también sean replicadoras en su propia comunidad y no quede todo centralizado en un solo lugar. Entonces, va a ser un grupo en ese sentido grupal. Ahora al final voy a contar un poco cómo va a operar, un lugar de encuentro y de conversación que se hace importante en estos momentos, ¿no? Como no estar todos tan solos y aislados en sus propios diálogos internos. Favorecer el contacto, aunque no sea físico, es muy posible, ¿no? Favorecer el contacto virtual si se hace con cuidado y de ciertas maneras. Es como el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la información. Em, digamos que una de las grandes ventajas de nuestra época con Internet y con las redes sociales y con todas las plataformas que se han creado y la libertad que eso nos ha dado, es que hay mucha información que ya no es dueño nadie de la información, ¿no? Como que ya nadie tiene el poder sobre cierta información y nadie la controla, tanto las noticias como los conocimientos académicos, como las sabidurías más trascendentes, ya no están solamente en el poder de unos cuantos, que son los que controlan esa información y que solamente y que definen qué es lo que se dice. Ya todos de alguna manera podemos acceder a muchas fuentes de información y tenemos acceso a lo que ocurre en el mundo de una manera muy inmediata, lo cual es, como decía, una gran ventaja y también tiene una gran desventaja y es el exceso, ¿no? Hay un exceso de información y no solo el exceso, sino la curaduría de esa información, ¿no? La calidad de la información, porque ya si bien no es muy positivo que haya personas que tengan el poder sobre la información y el control de lo que se comparte, sí hay algo positivo de que alguien filtre la información, chequee su veracidad, la cuide, la limpie, la arregle, la ponga en formatos
legibles, em, compruebe que tiene una calidad, ¿no? Y no simplemente la vomite en el espacio, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco. A mí me llega un poco esta imagen como de un buffet, ¿no? Cuando uno va a un buffet libre o una barra libre también de alcohol o de comida, es como, tengo todo, ¿no? Y hay como mucha emoción en un principio de puedo comerlo todo y no tengo que pagar un solo plato y puedo comer esto, esto, esto y esto y el postre y mil postres y mil bebidas y mil cervezas y barra libre y ensalada y no tengo que escoger y todo esto es para mí, hay como una sensación de abundancia enorme, pero en algún momento me doy cuenta que si bien no hay un límite en la información, en el contenido, en lo que hay afuera, en la comida, pues hay un límite en mi cuerpo. Yo no me puedo comer todo lo que hay en la mesa, yo no puedo ingerir todo lo que hay. Yo voy a, si tomo más de la cuenta, tengo un coma etílico que muchas veces pasa en esas barras libres, un coma diabético, una indigestión, no disfruto a final de cuentas nada, no sé ni qué comí y la comida no es de buena calidad porque en cantidad, la cantidad no favorece la calidad, entonces termino es indigestado y yo siento que eso es lo que nos está pasando en este momento, estamos indigestados de información, además en una cultura de consumismo en donde tenemos que consumirlo todo y es que hay curso este, taller este podcast, este libro, todo gratuito y este otro, ¿no? El museo y la entrada no sé dónde, como en la pandemia que abrieron el acceso a un montón de cosas en todas partes para que no nos aburriéramos y es un exceso, porque al final, ¿no? Veo todo, ¿no? Está el museo gigante con todas las obras y la biblioteca gigante con todos los libros, es como un sinfín, pero al final termino no escogiendo nada, ¿no? El streaming con 1500 series, no escojo nada, no disfruto nada, no entiendo nada. No hay una digestión, no hay un proceso, hay una cantidad de experiencias acumuladas en donde yo ya no sé nada, ¿no? Mi cerebro se satura, es como la ruedita del computador de colores, como de ya, o sea, procesamiento estancado, ¿no? El intestino no puede procesar más comida, nosotros no podemos elaborar más emociones, es demasiado. Y yo creo que estamos en ese punto. A mí muchas veces me pasa que llego a ese punto de colapso y necesito tomar una distancia de todo eh, como para poder dejar que lo que está ya se digiera. Y es difícil hacer ese discernimiento también entre tanta información, qué es lo que yo quiero, qué es lo real, qué es lo importante, ¿no? Y no hay una verdad, entonces hay demasiado relativismo también de la verdad. Y bueno, en esta formación yo intento, porque algo que lo que yo he descubierto es que una de las cosas que yo puedo hacer y sé hacer y me gusta es organizar la información. Tengo de cierta manera una mente muy metódica y me gusta organizar las cosas, me gusta ordenar y clasificar, me gusta investigar, ¿no? He sido muy estudiosa, verificar y eso me gusta, lo hago para mí. Entonces también quiero a partir de este espacio de formación poder compartir esa organización de información que yo tengo sobre ese tema específico de la conciencia de unidad, del nuevo paradigma de conciencia, de la conciencia integral, digamos. Como todo lo que yo he ido investigando, poderlo ordenar de una manera muy clara, con una información de calidad, que ha estado digerida, que ha estado probada en algunos sentidos, no practicada, corroborada, que no es solamente información mental y que por otro lado también voy a entregar despacio, ¿no? Como un libro uno lo coge y tiene el libro completo, ¿no? La idea de la formación es que son 12 meses, por lo tanto voy entregando la información de una manera en que podamos digerirla, en que podamos apropiarla, en podamos asimilarla y que pues claramente es una fuente de información que no es la verdad, pero que sí es una información de calidad. Y que además la misma formación también tiene el propósito de entrenarnos en la soberanía del discernimiento, de poder decir que de esto que yo estoy obteniendo acá me sirve a mí, tiene que ver conmigo, pasarlo por la propia piel, pasarlo por la propia experiencia, poder decir esto no, esto sí, esto me gusta, esto no resuena y tener esa posibilidad también como no solo la información, sino la capacidad de discernimiento y de poder de verdad corroborar la información que tenemos. Entonces, sí va a haber como una biblioteca de alguna manera de recursos, pero también
una propuesta de cómo discernir esa información y solamente tomar lo que me venga bien. Y no solo por escrito, como decía al principio de este video, también tengo la pretensión de poder ampliarme más allá de lo escrito, de poder hacer recursos también audiovisuales y también entender un poco cómo funciona el campo de información, cómo, ¿no? Esta nube que entendemos cómo pasa por el Internet, pero en realidad está en todas partes. Estamos inmersos en un campo de información que todo el tiempo nos está afectando y llegando y que también tenemos que aprender a recibir esa información de una manera mucho más consciente. Entonces, todo esto también va a ser parte como de la formación. El punto 3 tiene que ver con laboratorio de creación, em, porque volviendo también al mismo tema de la información, no basta con llenarnos de información. Tenemos un montón de información ya. Tenemos un montón de datos, tenemos un montón de teorías, de conceptos, de aprendizajes, y eso no alcanza para la transformación, ¿no? Realmente hay que llevarlo a un proceso de creación, hay que crear a partir de eso que hemos ido aprendiendo y que hemos ido integrando, crear también, mandarlo al mundo desde una acción creadora. Y volviendo otra vez al tema del paradigma, desde el paradigma actual, el que conocemos, eh, crear pareciera que también tiene unos estándares, unas formas, ¿no? Entonces, si yo tengo un saber o yo quiero compartir algo y lo quiero compartir o ofrecer, inmediatamente me voy a una forma de creación que tiene que ver con un emprendimiento, hacer una marca, hacer una empresa, hacer un producto, que tiene unas formas ya muy estandarizadas de alguna manera, como que hacerlo algo que es vendible, algo que puede ser recibido por los demás, algo que se entiende, algo que alguien me puede financiar, algo que puede ganar una convocatoria para que me den los recursos. Entonces, ahí hay una brecha muy grande porque no todas las personas son emprendedoras, ni todas las personas son empresarias, ni todas las personas quieren crear productos, ni todas las personas quieren sentarse a hacer una propuesta para ganarse una convocatoria. ¿No? Esa es como una sola forma de, de poder compartir nuestras creaciones. Y mucha gente se frustra mucho porque dice, no sé, cuando tenemos estas conversaciones me dice como, no, yo no quiero tener redes sociales, yo no quiero abrir una cuenta, yo no quiero tener que hacer videitos, yo no quiero hacer un plan de trabajo, un plan de negocios para presentárselo a alguien y que me financie, yo no sé escribir una convocatoria, yo no quiero tener una marca, ¿no? Como como una resistencia que de alguna manera en algún momento yo sentí ser, era una resistencia, ¿no? Como, pues es el juego, ¿no? Y tenemos que aprender un poco a hacer todo y tenemos que aprender también de otras cosas y eso es como se hace ahora, pues hay que hacerlo de esa manera. Pero eso no es verdad, es decir, yo en la medida en que he ido experimentando todas esas formas también me he frustrado un montón y me he dado cuenta que eso a mí no me gusta tampoco, ¿no? Y que si bien hay mucha gente que lo sabe hacer muy bien también y que está bien que se haga así, para las personas que lo quieren hacer de esa manera porque es su forma, hay miles de otras formas. Y este laboratorio de creación tiene que ver con que crear es crear y se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Entonces, cada quien desde donde está, con los talentos que tiene, pone su parte, pone su manera y se van creando también con los talentos de otras personas formas distintas que de alguna manera representan lo que es una empresa, pero que desde un nuevo paradigma tiene unas lógicas distintas. Y eso es lo que intento también transmitir en este laboratorio de creación en el que nos podemos juntar a empezar a crear cosas desde nuevas formas, compartir con otras personas en un espacio más pequeño en el que el error no sea tan castigado, en el que la pérdida no sea tan fuerte, la exposición no sea tan amenazante y que también podamos empezar a hacer ensayos de cómo es esto de crear en el nuevo paradigma, de cómo puedo yo transmitir esto que yo sé, o mi saber, o mi don, o mi talento, o mi visión al mundo ahí donde yo estoy, en el rol en el que yo me ocupo, y cómo eso
empieza a crear una nueva economía desde otras lógicas que no tiene que ver siempre con una retribución directa, una compra-venta, pero que estamos hasta ahora empezando a explorar y que tampoco tiene que ver solamente con el canje, ni tiene, porque se vuelven a repetir las mismas cosas, solo cambiando la forma. Cambiamos moneda por canje, pero seguimos en la misma lógica. O cambiamos marca por otra palabra, pero seguimos creando marca, ¿no? Entonces, esto va a ser un laboratorio en el que ya hemos hecho algunos ensayos en otros grupos. Mm, En términos del laboratorio de creación, entonces la idea es justamente tener un espacio con otras personas para hacer ese tipo de ensayos. Les decía que en otros grupos ya hemos ido haciendo algunos ensayos en ese sentido, de cómo es compartirnos y empezar a intercambiar cosas, productos, saberes, hacer creación conjunta. Y esto lo voy a hacer más énfasis todavía en esta formación. Cómo es crear desde el nuevo paradigma, crear una relación con un otro, crear un producto, crear un servicio que no necesariamente tiene que ser como dar terapia, que pareciera que esa es como la forma, ¿no? Yo sé hacer algo, tengo un don de algo, entonces lo que tengo que es abrir un consultorio, hacer una terapia, ¿no? O si yo soy artista y tengo como una habilidad artística, entonces tengo que crear un producto y venderlo, ¿no? Es como las lógicas muy lineales y muy limitadas de cómo se supone que yo voy al mundo con esto que yo soy, cómo lo materializo y lo hago forma. Esto lo vamos a ensayar un montón, lo vamos a ampliar, vamos a ver cómo hay muchas formas y muchos roles y cómo desde donde yo estoy puedo crear no solamente relaciones, productos, servicios, sino también entornos, puedo crear espacios, puedo crear un montón de otras cosas em, desde eso que yo soy, desde la energía que yo soy, la información que yo traigo, y se puede expresar al mundo a través de muchas formas que no son solamente como comerciales y que eso va creando una nueva economía. Entonces, ese laboratorio de creación va a ser también una parte importante y activa de este grupo que durará un año, como ya les estaba diciendo. Y lo último tiene que ver, ya les digo, el cuarto punto, tiene que ver, se me fue. Ah, bueno, no, no voy en el último, voy apenas en el tercero, perdón. Vamos al cuarto. El cuarto tiene que ver con la práctica y con el entrenamiento y la consistencia, es decir, em, muchas veces los procesos de aprendizaje pasan por hacer el curso, hacer el taller, tener la experiencia, leer el libro, hacer el curso virtual y ya. Y adquirí eso, algo modificó en mí, sin duda algo hizo y eso me permite hacer una transformación, pero se queda muy corto porque ahí no para el aprendizaje. De hecho, ahí apenas empieza, ¿no? Y puede incluso diluirse rápidamente el impacto de ese aprendizaje. En realidad el aprendizaje tiene que ver, y esto también ha sido parte de todo mi camino con las educaciones alternativas y con entender en profundidad cómo son los entrenamientos, el proceso de coaching y todas estas cosas que nos enseñan a transformar en procesos de cambio, de formaciones. El aprendizaje tiene un componente de práctica supremamente importante, de llevarlo a la acción y de la consistencia, ¿no? Sin embargo, tampoco es desde esta mirada del entrenamiento de 21 días, de esta manera, desde una disciplina súper impuesta, desde un deber ser, que cuando uno ya no llega al tercer día, entonces se siente fracasado y se siente impotente o siente que no tiene la disciplina o que ya se aburrió, pero que si uno no sigue, entonces es que no es persistente y inmediatamente lo lleva a uno a una sensación de mucha frustración y una sensación de no soy capaz, ¿no? Como otra cosa que abandono, otra cosa que no puedo hacer. Esta no es la lógica de la práctica. La práctica tiene que ver con una práctica que nos gusta, que es gozosa, que es flexible, que nos va mostrando el mismo camino, ¿no? Como que la práctica misma nos va diciendo, esto no es por acá, esta no soy yo, esto no me representa, esto ya no es así para mí, esto necesita actualización. Y la práctica tiene que ver con lo que yo disfruto, con lo que yo soy realmente, con lo que a mí me surge, me fluye y me funciona. Y esa es la práctica que hacemos en estos grupos, en este grupo en particular,
también para ir afianzando herramientas que nosotros mismos hemos ido encontrando en el camino. Yo tengo unas propuestas, pero cada quien ha encontrado un montón de herramientas en su camino que les sirven, sino que las vamos dejando, ¿no? Como en una caja de herramientas que se van olvidando. La idea es recuperarlas e integrarlas con mis propuestas, pero también con lo que cada quien trae en su propia bolsa, porque somos muy distintos y lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Por eso a mí no me gustan esos programas de entrenamiento tan rígidos, en donde yo con mucho entusiasmo comparto lo que a mí me funcionó, pero porque yo soy yo. Eso que me funciona a mí al otro probablemente no le funcione y no le va a dar la misma motivación. Y también está el componente justamente de motivación del grupo, que sí está clarísimo que cuando yo soy parte de un grupo me ayuda mucho a tener la voluntad de levantarme por la mañana o de continuar o de entregar, ¿no? Si yo sé que tengo la clase, pues probablemente me motive a hacer lo que no había hecho, pero es desde un lugar muy distinto que no tiene que ver con la obligación y que no tiene que ver con el esfuerzo, sino tiene que ver con la conciencia de grupo, que tiene que ver con salirme de mi ser individual y andar yo solo por mi cuenta, aislado de los demás, como solamente haciéndome cargo de que cada quien vea cómo se las arregla, sino entendiendo que al ser parte de un grupo me salgo un poco de mí y tengo un compromiso con unos otros de aparecer de pronto en la llamada que no me da tantas ganas y me da un poco de pereza, pero cuando aparezco me motivo y me doy cuenta que sí quería estar ahí, o de mandarnos ese recordatorio matutino de, oye, ¿cómo amaneciste? Recuérdate respirar, o acuérdate que tú dijiste que ibas a hacer esto. Entonces, la formación tiene esta posibilidad de estar con nosotros, acompañándonos en un proceso que nos recuerda el camino, que nos motiva, que nos cuenta quiénes somos y que no hemos olvidado, que nos sirve de espejo, que nos pone un poco en este juego de la competencia sin ser un grupo de competencia, ¿no? Hemos jugado mucho con esa paradoja, no estamos compitiendo, es un proceso absolutamente individual en el ritmo de cada uno y al mismo tiempo a veces jugamos a, bueno, quien primero escriba tal cosa, quien primero mande una foto de no sé qué, y eso nos da, como el juego de la competencia nos da una motivación extra sin tener que entrar en competencia con los demás, y eso ha sido bellísimo y es algo de lo que del nuevo paradigma, de esa paradoja de la competencia y la cooperación que va a estar también atravesando el grupo todo el tiempo. ¿Para qué? Para acompañarnos, para motivarnos, porque la transformación a un nuevo paradigma requiere mucha energía. No basta solamente con decir, ay, sí, qué rico, ya leí, aprendí, leí, sino que de verdad nos pide parar muchas de nuestros automáticos, de nuestras inercias, de las formas en que venimos operando y tomar una energía que a veces no tenemos extra para dar un salto de conciencia. Y ese salto de conciencia necesita de mucha voluntad, de mucha voluntad, de mucha conciencia, de muchas ganas. Y esas ganas no las tenemos la mayoría de las veces y necesitamos, o nos sirve al menos, tener a otros que nos den un empujón o que nos den una invitación o que nos den la motivación o que nos den esas ganitas, ¿no? Como decir, ay, bueno, tengo clase y nos motivamos y vamos a hacer, a tomarnos esto, o vamos a hacer esto otro, y se hacen grupitos de personas que viven cerca o de intereses en común, y nos enseñamos unos a los otros y vamos creando prácticas compartidas, y esto ha sido maravilloso en los grupos de juego y maestría. Es algo que quiero seguir afianzando en los procesos que hemos hecho de formación de Gestalt, el Fénix, el Sombra, todo esto ha sido siempre muy evidente que sirve. En muchos de los grupos en los que yo he participado que tienen un componente de grupo, de acompañarnos, ¿no? Incluso ir a montar en bicicleta o ir a hacer ejercicio por la mañana, pues ayuda mucho tener con quién, tener pares y personas que además nos den tips en el día, incluso en la crianza también lo fue y ha sido muy importante. Entonces también tiene este componente de práctica y entrenamiento para que haya una consistencia, que es súper importante. La consistencia finalmente es lo que nos lleva realmente a que una creación se materialice. Luego está un aspecto también muy importante de este proceso, que es la soberanía, em, que tiene que ver con que el nuevo paradigma invita a que cada quien se haga cargo de su proceso, que cada quien se asuma su responsabilidad de la maestría de su propia vida.
que deje de victimizarse y de poner excusas en los demás o en los procesos ajenos para no hacerse responsable de su aprendizaje, pero también que sepa que sabe que yo no soy una persona que va a transmitirles una fórmula o una información que no esté ya en el campo, que ustedes mismos no tengan ya, sino que voy a facilitar que ese conocimiento se dé y se integre. Y todo el tiempo la invitación es a que cada quien se haga cargo y salir un poquito de estos sistemas de educación paternalistas en el que hay que entregar la tarea y si no la entregas no hay nota y si no te castigan y te sales del grupo y si no estás al día entonces no puedes participar en el siguiente módulo. Este no es el espíritu de esta formación. Por el contrario, no hay cómo atrasarse, es decir, cada quien tiene acceso a unos recursos y cada quien los gestiona a su ritmo, en sus formas, en sus posibilidades, en su disponibilidad, pero también se hace cargo de que lo que obtenga de esos recursos y de la manera en cómo los pueda integrar tiene que ver es con su propia práctica, ¿no? Que yo no puedo obligar a nadie a nada, de hecho no lo voy a hacer, que yo no puedo inyectarle el conocimiento a alguien tampoco, ni me interesa, que yo no puedo interferir en los procesos de nadie, ni tampoco tengo nada que darle al otro más allá de su voluntad, y que no me interesa tampoco cambiar a nadie ni mejorar a nadie, sino crear un espacio de facilitación en el que hay unos recursos disponibles para que las personas se den cuenta que saben, que tienen un valor, que tienen un don, que tienen una posibilidad, que tienen una información, unas capacidades a las que pueden acceder por sí mismas. eh, y vamos más bien es creando un espacio en el que podamos compartirlo y podamos crear en conjunto en donde yo dispongo lo que yo tengo, los recursos que yo sé, los recursos que yo puedo y también el sostenimiento de un espacio para que eso pueda ocurrir. Pero hay mucho de eso de soberanía, ¿no? En un sistema de educación que no tiene que ver con el esfuerzo, desde la obligación, desde el me retiro porque ya no seguí el ritmo y no pude, sino, no, ok, elijo de toda esta oferta que hay en este espacio, qué resuena conmigo, yo a dónde puedo ir con esto, cómo lo puedo integrar yo en lo que yo soy y en la vida que yo tengo, y cómo también me hago responsable sin que me tengan que recordar que tengo que hacer la tarea, sin que me tengan que em, reforzar la conducta con una cosa y quitarme lo si no lo hago, como salirnos de esa, sí, de esa educación tan paternalista de la que venimos y también tan que nos limita tanto porque nos da tanto miedo equivocarnos y nos da tanto miedo ensayar por lo mismo, ¿no? Por la calificación, por, por la validación del que está imponiendo un, un conocimiento que tiene una sola verdad. Entonces, la idea también es ir por transformar eso en un entorno educativo, por así decirlo, de formación, que tiene mucho más que ver, como lo he repetido varias veces, de creación y que tiene que ver con la inspiración y que tiene que ver con el contacto con uno mismo y con su propio saber y que tiene que ver con la posibilidad de gestionarse, de administrarse, de, de hacerse cargo y llevar las riendas de la propia vida, ¿no? Y eso también es un componente que atraviesa todo. Y por último, pues ese, ay, sí es el último de verdad, que tiene que ver con, pues, no, es un grupo que voy a liderar yo en un sentido, ¿no? Como hay otros grupos que son como muy de co-creación y de liderazgos muy rotativos. Este sí es un grupo en el que yo tengo una pretensión de enfocarme yo en crear algo que para mí es un llamado que tiene que ver con esa transformación de paradigma y con este tránsito hacia una conciencia de unidad, que es algo que yo, como les decía al principio, he sentido siempre en mi corazón, he sentido siempre en todo lo que yo hago, que me atraviesa, que me motiva, que me mueve y que quiero como acompañar, ¿no? Que siento que ha sido lo que yo he hecho en los últimos años con mucha disciplina, con mucha consistencia, que siento que en muchos sentidos mi vida ya está atravesada por muchos de esos principios. Apenas algunas cosas apenas empiezo a entenderlas, algunas otras ya las siento mucho más afianzadas, pero como que siento que tengo muchas ganas de que todo eso que yo he hecho todo el tiempo tenga un punto de convergencia y que me pueda enfocar realmente en ello y dedicarme a ello, que es lo he llamado cambio de paradigma, porque es como lo que el lenguaje en este momento me
permite decirlo de esa manera. em, y que es un salto, ¿no? Sí es un salto importante en conciencia, ¿no? Hay muchas teorías que lo explican y eso también voy a compartirlo un poco, pero es como esta posibilidad de pasar de una conciencia dual a una conciencia integral, a una conciencia de separación, a una conciencia de unidad, y que eso tiene una implicación en todo lo que uno es, en la forma de vivir, en la política, en la salud, en las relaciones, en la familia, en la crianza, en la forma de alimentarse, en la forma de relacionarse, en la forma de concebir la vida, ¿no? Porque hay una clara conciencia de que este afuera y este adentro son un mismo continuo, y eso es radical, esa transformación, ese cambio, ese salto es radical en muchos sentidos. Y la formación pretende hacer un entrenamiento en esa presencia que me permite hacer ese salto y me permite crear mi vida, mi realidad desde eso, sin querer cambiar a todo el mundo, sin querer crear mundos paralelos en donde las cosas sí se hacen bien, sin querer aislarnos de los demás y estar todo el tiempo en la polaridad aunque es difícil no hablar en el lenguaje desde la polaridad, porque así es, pero el nuevo paradigma, viejo paradigma, tú en cuál estás, tú eres mejor, tú eres peor, que siempre caemos en eso otra vez, mujeres y hombres, los buenos y los malos, los avanzados y los no avanzados, los grandes y los chiquitos, no siempre estamos en un juego polar, pues que es parte como de nuestra experiencia humana, pero el nuevo paradigma, eh, si bien no es nuevo justamente, ¿no? Esa es una forma de nombrarlo, pero no es nuevo, es simplemente la posibilidad de acceder desde adentro a una conciencia en donde esa dualidad se desvanece. Y bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a ver en la formación, no es tan fácil de transmitir y hay que entrenarlo, hay que practicarlo, hay que habitarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, no solo oírlo y entenderlo, para que de verdad nuestra vida empiece a transformarse, la nuestra, la de cada quien. Y cuando la de cada uno se transforma, empezamos a crear colectividad desde esa nueva forma de visión de vida, y se empiezan a crear sistemas desde esa nueva mirada, y es así como llegamos como mundo a ese nuevo paradigma, pero no se hace desde la transformación de afuera, desde el cambiar al otro, desde el presionar políticas, desde el crear cosas con unas nuevas lógicas y lineamientos que finalmente fracasan porque nosotros seguimos llevando ese paradigma adentro y a donde vamos lo llevamos. Entonces, si tengo esta intención de liderar ese espacio para poder acompañar ese tránsito, si bien sigue siendo un liderazgo del nuevo paradigma también, que tiene que ver con que no es solamente un espacio en el que yo voy a dirigir algo, es un espacio compartido, colaborativo, en donde hay una creación conjunta bajo unos lineamientos que yo he intentado, he probado y que me han servido y a mí me encanta hacer este tipo de cosas y me encanta todos los días levantarme a escribir y sostener el espacio, y quiero poner toda mi energía en ello, ¿no? Como enfocarme en este grupo, enfocarme en las sesiones uno a uno y enfocarme en algunos experimentos y experiencias que surjan de esto, como ha sido el Fénix, o como han sido algunas charlas o algunas cosas que van surgiendo a partir de esto, pero con la misma intención siempre, que es como transmitir este conocimiento y también favorecer este entrenamiento y acompañar a las personas que están en esta transición, que muchas veces se sienten muy confundidas, solas, o que sí, que no se cansan, o no tienen como con quién tener esa fuerza necesaria para poder hacer esos saltos. Y cuando nos juntamos, pues hay algo muy poderoso. También hay una escucha, ay, no soy solo yo en esto, no estoy loco, no soy la única que lo piensa, hay unos otros con otra información, esto sirve así, este ya hizo este ensayo, y eso se hace algo muy poderoso. Entonces, bueno, eso es la formación. La forma en cómo la voy a dar es, como ya les dije, un grupo virtual que tiene una llamada en vivo mensual por 12 meses, o sea, 12 clases, por así decirlo, clases, pero son como encuentros en donde
va a haber un chat. Digamos, hay dos modalidades de participación. La básica, digamos que es para personas que quieren estar, pero no tienen tanta disponibilidad de tiempo o sienten que no necesitan o no quieren participar en algo tan intensivo y simplemente quieren estar de una manera, pero no tan intensiva, que es la formación básica. Y bueno, como les decía, va a tener 12 clases, eso todo está en el PDF, va a tener 12 clases, una mensual. Y voy a abrir un canal de Telegram, que es Telegram, porque en Telegram no se borra la información si yo me salgo y me vuelvo a meter. Si entro tarde, puedo acceder a lo que ya está antes. Hay como más organización del material en el que yo voy a ir subiendo el material, ¿no? Es un canal de una sola vía en el que voy organizando como una biblioteca de recursos y paralelamente un canal de WhatsApp, que es un grupo en el que sí hay una interacción que funciona como un cuarto, ¿no? Como un cuarto de conversación en el que se pueden compartir experiencias, se pueden hacer preguntas, pero se puede entrar y salir, es decir, se puede participar como uno quiera, ¿no? Si yo hay un día que quiero hacer una pregunta dentro la hago, si entro en el momento dado y veo que hay una conversación ocurriendo y quiero participar, puedo hacerlo, pero no pide estar todo el tiempo atento a lo que está pasando en el grupo. Esos grupos suelen ser muy intensivos porque hay personas a las que nos gusta mucho hablar y conversar y participar, hay gente a la que no. eh, y en lo particular a mí me gusta escribir casi todos los días porque es un punto de referencia para que las personas sientan que hay algo en el que sostenerse, pero no hay una necesidad de consumir justamente toda la información. Está el grupo para entrar y hacer preguntas o participar con lo que está ocurriendo y dejarlo en silencio el resto del tiempo que yo no quiero estar ahí. Y está entonces el canal, el grupo y el laboratorio de creación, que eso va a ir ocurriendo, se va a ir creando justamente a medida que la formación avance, pero es un espacio de creación. Esos son como los tres componentes de la formación básica. Y luego está también, vamos a hacer llamadas de preguntas y respuestas, eh, una vez al mes puede ser, pero también eso va a depender un poco de lo que vaya ocurriendo en el grupo, de la demanda que haya, de lo que se necesite. Eso lo vamos a ir viendo. Y está el diplomado, que es la segunda modalidad de participación, que va a ser más intensivo para personas que ya tienen como cierta intención o idea de cómo quieren, de algo que quieran crear y materializar, de un proyecto que tienen en curso o de un rol específico que están ejerciendo. Personas que tienen como más claridad de que quieren liderar este proceso de cambio de paradigma, que no están como en un rol más como participativo, sino mucho más activo de verdad de acompañar a otras personas, de liderar, que quizás pueden ser terapeutas o pueden ser profesores o pueden ser personas que tienen empleados en un proyecto o personas que tienen ya específicamente algo en mente que quieren llevar a la acción o una obra que quieren finalizar, etcétera, ¿no? Hay como, sí, personas que sientan que ya están con con cierta energía dispuesta para llevarlo a la acción particularmente y que quieran un seguimiento, ¿no? Entonces, esas personas, vamos a hacer un grupo de las personas del diplomado para hacer un seguimiento mucho más cercano, van a tener una sesión conmigo una en cada semestre y vamos a hacer como más énfasis en ver el material, ¿no? Como que no quede como tan libre de verlo cuando uno quiera, sino realmente como hacer un seguimiento de la secuencia de los temas. Entonces, esa es la modalidad de diplomado. En la primera modalidad son 200.000 pesos mensuales, la modalidad de diplomado son 300.000 pesos mensuales. La idea es hacer el año completo, pero yo en este grupo, tanto como en los últimos que he hecho, quiero ser muy flexible. Yo lo que quiero es que estemos las personas que tenemos una motivación y que encontramos del espacio algo que nos enriquece, por lo tanto pueden empezar y si se dan cuenta que no es el espacio que estaban buscando, pueden retirarse, pueden escoger algunos de los temas del temario y decir estos son los que más me interesan, pueden hacer ensayos, pueden darse cuenta a la mitad, ver este video en noviembre y decir, ay, puedo entrar y entrar, ¿no? Como que por lo mismo, yo también en esto soy muy flexible porque a mí no me interesa ser rígida en estos procesos, no es un proceso de formación académica rigurosa, es un proceso creativo
que permite cambios, que permite propuestas, como mira, no sé, tengo esta otra propuesta para ti. En este momento está siendo difícil para mí poder aportar eso en moneda, entonces estoy abierta a esas propuestas, ¿no? Para mí lo importante es en esto es que para mí sea sostenible, porque yo de verdad me quiero dedicar a esto durante un año y para que sea sostenible yo tengo que poder tener mi energía puesta en esto y poderlo hacer posible. Ese es mi punto, digamos, de referencia, ¿no? Mientras sea sostenible para mí, estoy muy abierta a otro tipo de propuestas. En este momento, el pago en efectivo, digamos, o pues el pago en moneda es lo más fácil, es lo más directo y claro como canje, pero no estoy cerrada a otras posibilidades. Y bueno, eso es, como les decía, hay un PDF que a las personas que han ido estando interesadas les he ido compartiendo y pues también estoy disponible para contestar sus preguntas. Empezamos la última semana de septiembre, el último martes de septiembre, no tengo muy claro en este momento qué día es. Vamos a conservar el martes, que era el día que estaba la maestría, como una vez al mes vamos a tener la clase y, y bueno, ahí estoy disponible para todas sus preguntas. Un abrazo.